El Reino Unido tendrá que convencerse en algún momento de que su posición es cada vez menos sostenible desde el punto de vista de que hay acuerdo en general en las Naciones Unidas sobre que la situación de Malvinas es una situación colonial. Y no hay espacio, como dijo el presidente Alberto Fernández, para colonialismos en el siglo XXI. Ellos sostienen una posición colonial. Ellos no pueden sostener la cuestión de la libre determinación de los pueblos aplicable a Malvinas, porque ese pueblo fue implantado y defendido de que vinieran otros pueblos, como por ejemplo los argentinos, y vivieran allí en Malvinas. Hemos venido a una reunión más del Comité Especial de Descolonización, como lo hacemos todos los años, esta vez, cada vez que se trata la cuestión Malvinas. Estamos muy conformes este año, especialmente porque hemos tenido un número de oradores más que considerable, creo que llegamos a 26, sobre todo porque hay algunos oradores que han hablado en nombre de más de uno, y ha habido aportes de países que no perteneciendo al comité han querido venir y hablar en el día de hoy. Y nuevamente hemos obtenido una resolución acerca de la cuestión Malvinas, que nuevamente invita al Reino Unido y a mi país, a la República Argentina, a resolver de manera civilizada y mediante el diálogo la cuestión de la soberanía, lo que hace 65 años decía la resolución 2065 de la Asamblea General, ratificada después en el año 82 y nuevamente en el año 94. Así que estamos más que conformes porque esa resolución ha salido por consenso, es decir, por unanimidad, y bueno, y los oradores han expresado razones absolutamente fundadas y que en el fondo son las mismas que he utilizado en mi discurso como canciller. Estoy aquí para responder las preguntas que ustedes quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. En nombre de la Asociación de Corresponsales de las Naciones Unidas, gracias por realizar esta rueda de prensa. Mi nombre es Evit Leverer, de Associated Press. La Guerra de las Malvinas fue en 1982. Han pasado muchísimos años desde entonces. Estas resoluciones se han adoptado durante años, pidiendo negociaciones pacíficas para resolver esto. ¿Ha cambiado algo en el último año que le dé optimismo de que habrá algún avance en este tema? La política del Estado argentino sobre Malvinas, además de ser un mandato constitucional de la Constitución que nos rige, que es de 1994, que dice explícitamente que es una obligación del gobierno argentino la lucha por la soberanía de las Islas Malvinas, en este año y medio que llevamos gobernando con el presidente Alberto Fernández, se ha modificado. Nosotros hemos tomado una actitud más activa, más proactiva, en relación a tratar de mover la quietud del Reino Unido en relación a discutir con nosotros la cuestión de la soberanía. En ese sentido hemos trabajado con cada uno de los países que hoy hablaron. Eso ha hecho el embajador Filmus, para lo cual viaja, conversa, habla y consigue apoyos. Hemos logrado 3 leyes. Una de ellas hace un Consejo Nacional sobre Malvinas, en donde está la oposición, donde están los científicos, los académicos, donde están quienes pelearon en el año 82, es decir, representantes de los jóvenes que estuvieron allí, dejaron muchos compañeros allí, y entonces eso fortalece la política de Estado hacia Malvinas. Con respecto al Reino Unido, nosotros hemos, cuando se decidió que las licencias de pesca sobre aguas que son argentinas y que están usurpadas porque son económica exclusiva, ocupada por Inglaterra, usurpada por Inglaterra, que las licencias de pesca se extendieran
por 25 años después de... Eran 25, ¿no? 25 años después de que vencieran en el 2031, creo. Nosotros decidimos cortar toda, digamos, colaboración científica sobre el Atlántico Sur y sobre los recursos, y al mismo tiempo hemos tenido una actitud mucho más activa con respecto a las empresas que hacen prospección de petróleo al norte de Malvinas, en el Atlántico. Es decir, lo que ha cambiado en este último año, para contestar a su pregunta, es la actitud proactiva de Argentina, en el sentido de que no queremos que se mantenga una zona de confort en la relación argentino-británica, como si nada ocurriera, porque lo que ocurre es que Inglaterra no responde en absoluto a nuestro requerimiento y a lo dispuesto por Naciones Unidas. Dispuesto por Naciones Unidas antes y después de la Guerra de Malvinas, porque en octubre del año 82, octubre o noviembre, no recuerdo, hay una resolución que vuelve a decir que debemos conversar sobre la soberanía, dado que las dos naciones se obligan a actitudes pacíficas y han pasado 39 años de absoluta actitud pacífica por parte de la Argentina, y no se justifica que entonces haya una base de 2.000 personas con elementos nucleares cada vez más importantes, y una militarización fuertísima que no tiene ninguna razón de ser en función de la actitud de Argentina, actitud absolutamente pacífica de Argentina. Malvinas se ha convertido en el portaaviones más grande del mundo, está en una zona estratégica, y Inglaterra no está actuando para defender a los isleños, está actuando exclusivamente para mantener ahí una colonia que en el fondo es una base militar. ¿Qué ha cambiado? Bueno, que Argentina, esta situación, ya no está dispuesta a abrir ningún paraguas alrededor de la cuestión de la soberanía, sino ponerla en el centro de nuestra relación con ese país. Canciller, muchas gracias por su atención. Soy Alejandro Rincón de NTN 24, el canal internacional de noticias en español. En adición al asunto de Malvinas, la región también está siguiendo con detenimiento la situación social y política actual en Nicaragua. ¿Cuál es la posición actual de la Argentina frente a la detención de opositores políticos a Daniel Ortega? Mire, con todo gusto, si quiere usted, podemos conversar un minuto después de terminar la conferencia de prensa, porque nunca me niego al requerimiento del periodismo, pero esta es una conferencia de prensa para hablar sobre el tema de hoy, que es Malvinas. Así que búsqueme después. Le quería hacer dos preguntas, si me permite. Una sobre la cuestión de las Malvinas. ¿Han recibido algún tipo de respuesta por parte del Reino Unido a sus nuevas solicitudes? Y una segunda, si me permite, no sé si nos puede dar alguna noticia sobre la situación que hay con los argentinos que se han visto afectados en Miami por el derrumbe de un edificio. Muchas gracias. Señor Villalba, no hemos recibido ninguna respuesta concreta sobre la cuestión de la soberanía por parte del Reino Unido. Sí conversamos con sus representantes, es decir, con el embajador y a veces con las personas del Foreign Office. Lo que hacemos es plantear que todavía nos falta reconocer soldados argentinos que están enterrados en una tumba común, y que falta reconocer, y eso es muy importante para la paz en las almas de sus parientes vivos después de 39 años. Eso lo hemos hecho a través de la Cruz Roja Internacional y estamos muy agradecidos. El Reino Unido accedió a eso y hemos identificado 115 soldados que no sabía quiénes eran. Eso permitió el viaje de los familiares a las islas y la paz que implica poder enterrar a sus deudos. Creo que, con excepción de eso, no hemos tenido ninguna respuesta del Reino Unido, y a veces parece que se sorprendieran de una actitud más proactiva nuestra, pero realmente la peor de las actitudes es ignorar al otro. Con respecto a lo
tristemente ocurrido esta mañana o anoche en Miami. La única noticia que tengo es que hay unos 10 argentinos desaparecidos, pero no sé cuántas víctimas totales hay. Bueno, estoy tan consternado como puede estarlo todos ustedes y sobre todo aquellos que pueden pensar que tienen parientes o amigos que vivían allí. Creo que se trata de una circunstancia muy desafortunada, se atribuye a un ingreso del mar en forma subterránea, pero es todo lo que sé. He leído un comunicado del cónsul argentino y no sería serio que fuera más allá en la información porque no la tengo. Muchas gracias. Mi nombre es Toby Berens. Estoy con NHK Japón, la televisión pública japonesa. Le agradezco mucho por esta rueda de prensa y por venir a hablar con nosotros. Mi pregunta es simplemente, ¿qué espera usted del Reino Unido en relación con este tema y el futuro de las Malvinas, Islas Falkland? El Reino Unido tendrá que convencerse en algún momento de que su posición es cada vez menos sostenible desde el punto de vista de que hay acuerdo en general en las Naciones Unidas sobre que la situación de Malvinas es una situación colonial. Y no hay espacio, como dijo el presidente Alberto Fernández, para colonialismos en el siglo XXI. Ellos sostienen una posición colonial. Ellos no pueden sostener la cuestión de la libre determinación de los pueblos aplicable a Malvinas porque ese pueblo fue implantado y defendido de que vinieran otros pueblos, como por ejemplo los argentinos, y vivieran allí en Malvinas. Se intentó tener allí británicos de origen, gente de origen británica, permanentemente. Nosotros respetamos sus intereses, han pasado unos cuantos años, pero teníamos más años de control de España primero y después de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que se llamaba la Argentina, entre su independencia y el año 1833. Estamos plenamente asentados en Malvinas, con un gobernador argentino, con empresas, con comercio. Hay una exposición en la Argentina sobre cómo eran las Malvinas entre 1820 y 1833. Cuando llegaron los ingleses y nos expulsaron. Con respecto al Reino Unido, nosotros pensamos que el mundo es muy dinámico, muy cambiante. Cuando venimos al Comité de Descolonización, mucha gente piensa que es un acto rutinario. Nosotros pensamos que es la persistencia y los avances grandes o pequeños que se van obteniendo lo que finalmente logran el cometido que buscamos. Hace 50 años, en 1971, la Argentina y el Reino Unido firmaron un comunicado donde se admitía que eso era una manera de empezar a conversar sobre la soberanía, lo decían expresamente, en base a la resolución histórica 2065 del año 1965. 6 años después se firmó un tratado que permitió establecer comunicaciones plenas, marítimas, aéreas, telégrafo, correo, la posibilidad de que vinieron muchos jóvenes malvinenses a los que considerábamos argentinos a estudiar generalmente en la Patagonia, en universidades. Todo eso se cortó después de la guerra y a partir de ese momento lo único que ha hecho el Reino Unido es primero aumentar hasta niveles de extracción en contra del medio ambiente, la explotación pesquera y comenzar la explotación o la prospección petrolífera. Nosotros denunciamos esa situación de sobreexplotación y ese abuso, y además es absolutamente contrario a lo decidido por Naciones Unidas, que es que el statu quo al que se llegó en el año 82 no tuviera ningún tipo de modificación. Sin embargo, cada vez es mayor la carrera armamentista por ampliar la base y ampliar el nivel de los elementos bélicos que allí están. ¿Qué esperamos? Esperamos que esta situación colonial tenga cada vez menos apoyos en el mundo. Esperamos que se comprenda que el Atlántico Sur tiene que ser una zona de paz, como lo establecen las Naciones Unidas.
Esperamos que haya cada vez mayor repudio a la presencia de submarinos nucleares en el Atlántico Sur, cosa que está aprobada, y recientemente hubo un episodio que nos movió a eso. Esperamos que el Reino Unido quede en el lugar de lo que ya no puede ocurrir en el futuro. Y las costumbres en el mundo, por suerte, están cambiando aceleradamente y las actitudes bélicas están siendo cada vez más desprestigiantes de los países, para dar una idea. Obviamente las situaciones coloniales también. Sí, canciller, para usted y para el secretario Filmus, Sebastián Fest de Infobae, hablaba recién de que no está dispuesta la Argentina a otorgar ningún paraguas en la cuestión de la soberanía. Usted participó de un gobierno hace muchos años que instituyó ese paraguas, aquello no funcionó. La actitud de dureza o de más actividad, proactividad de la que usted habla, en otras ocasiones tampoco funcionó. ¿Hay una tercera vía? Nosotros tenemos una actitud pacífica. Cuando usted le llama dureza, que es una palabra que yo no he usado, sino proactividad, nosotros de ninguna manera aceptamos esa palabra. Al revés, si uno quiere conversar, tiene que tener una actitud negociadora y querer que el otro tenga la misma actitud, ¿no es cierto? Ahora, si el otro no reacciona nunca y no contesta, entonces uno tiene una posición proactiva, que es la que he mencionado. La idea de que lo que no funcionó no va a funcionar, bueno, es una idea que invita a cruzarse de brazos y aceptar las cosas como son, y no creo que ningún país acepte que le roben una parte de su territorio tranquilamente y sin luchar. Al que le toque estar aquí va a luchar por eso. Piense usted lo que ha sido la descolonización en el mundo desde el año 50 o 60 en adelante, 1950 o 60 en adelante, y va a ver que cosas inesperadas ocurrieron que antes no se esperaban. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y vamos a proseguir en eso. No creo que haya que tener actitudes de sobreactuación ni en contra ni a favor, como las que hemos vivido. Es cierto que han habido cambios, porque a veces la falta de respuesta va generando la necesidad de cambio, pero ahora tenemos una política de Estado sólida y digamos, compartida con la oposición, y en eso Argentina es una sola. No sé si el embajador Filmus quiere agregar algo. No, precisar puntualmente en tu pregunta lo que planteó el canciller recién, que el tema del paraguas no impida discutir la cuestión de la soberanía. Que Argentina, en el contexto del paraguas, por ejemplo, para poder avanzar en la identificación de los soldados, nosotros utilizamos el paraguas de soberanía que se hizo en aquel momento, si no sería imposible sentarse a dialogar. El paraguas de soberanía permite acudir a la Cruz Roja y casi todos los temas de transporte, por ejemplo, el tema de los vuelos por Río Gallegos o el tema de los vuelos por Córdoba, están bajo el paraguas de soberanía. Es decir, el planteo fundamental está en que ese paraguas durante mucho tiempo para algunos sirvió como excusa para no discutir el tema de fondo. Nosotros creemos que hay que discutir, como decía el canciller recién, el tema de fondo, que es la soberanía. Si no, lo que ocurre es que pasa el tiempo, como viene pasando. Argentina tiene relaciones diplomáticas con Reino Unido, sin lugar a dudas, y tiene relaciones comerciales, científicas. Bueno, AstraZeneca es uno de los ejemplos justamente en esa dirección. Ahora, eso no, para nosotros no tiene que ser un obstáculo para discutir la cuestión de fondo, que Reino Unido se niega. Lo que se niega a discutir Reino Unido es el tema de la soberanía. Y también se niega a discutir otras cuestiones que planteó el canciller recién. Otras violaciones a la resolución 2065, 3149, a la zona de paz del Atlántico Sur, etcétera, etcétera, que son cotidianas y que Argentina y todos los organismos multilaterales denuncian, como hoy lo hemos escuchado. Hoy nos llamó la atención la fuerza que otras intervenciones pusieron en denunciar el no cumplimiento de la resolución 3149. Ahí hay un cambio claro respecto, como planteaba recién el canciller, de los matices que hay en la demanda. Hemos vuelto a colocar el año pasado en la cumbre, este año en la cumbre iberoamericana, pero el año pasado en el G77,
en el Mercosur hemos vuelto a colocar la cláusula que condena la violación de la resolución 3149, que es acciones unilaterales en la zona en disputa, tanto las militares como las económicas. Entonces, nuestro gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, volvió a colocar, con la indicación del canciller, en todos los párrafos en donde se discute el tema de Malvinas, no solo la condena a la violación de la soberanía que implica la usurpación desde 1873, sino también la usurpación cotidiana que hay de recursos, muchos de los cuales no son renovables. Entonces pertenecen a 45 millones de argentinos y argentinas. Por eso hoy fue tan fuerte, la verdad que nos llamó la atención, hablamos con el canciller, nos llamó la atención que estaba tan presente no solo la cuestión de la soberanía territorial, sino también la soberanía sobre los recursos. ¿Qué tal? Buenos días, canciller Solá, buenos días, Daniel Filmus, ¿cómo están? Bueno, Fabián Wallman de FM La Patriada, en primer lugar, preguntarles lo que tiene que ver con lo que hablaron a la explotación y exploración del mar argentino allí en las Malvinas, si el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner había planteado una serie de sanciones a las empresas petrolíferas que investigaran sin tener el permiso del país, si eso va a continuar o está de alguna manera vigente, y por otro lado, si con respecto al tema de la Antártida, el hecho de que estén presentes allí y sea una base prácticamente, como dijo usted, canciller Solá, un submarino nuclear, el que esté presente allí en vez de las Malvinas, pone en riesgo de alguna manera lo que es el futuro del sector antártico argentino y la relación con los demás países que están dentro del Tratado de la Antártida, del Antártico. Muchas gracias. Bueno, nosotros con respecto a la explotación de recursos naturales, renovables y no renovables, hemos tomado las siguientes medidas. En primer lugar, todo buque que está capturando recursos pesqueros en la zona ocupada ilegalmente por el Reino Unido y que o paga canon al gobierno de las Islas Malvinas o está asociado a malvinenses y pesca con bandera de Malvinas, es un buque que está en la misma situación que si estuviera dentro de la zona económica exclusiva argentina en otro lugar, es decir, supongamos frente a Chubut. Es decir, es un buque que está en infracción y tenemos una ley que marca las multas en términos de combustible. Son muy fuertes las multas y van subiendo si se repiten, etc. Nosotros no podemos, a esos buques que me referí primero, que están en la zona de Malvinas, no podemos capturarlos porque físicamente no podemos hacerlo, porque entraríamos en una acción hostil, en un lugar donde hay buques de guerra y eso sería reiniciar hostilidades, que no estamos dispuestos a hacerlo. Pero sí podemos identificar a sus empresas, y al identificarlos enviarles las multas y sobre todo ver qué relaciones tienen entre empresas con otras empresas que pueden estar pescando dentro de la zona económica exclusiva argentina, pero en relación con la Argentina. Eso haría que cesaran, va a hacer que cesen empresas que tengan relación con las que pescan en Malvinas. Al mismo tiempo, lo mismo hacemos si capturamos un buque en la milla 201, ¿no es cierto? Si tiene relación con alguna empresa, aunque sea una relación indirecta, cualquiera sea las relaciones empresariales que haya con alguna empresa que capture en la Argentina, esa empresa no puede capturar más en Argentina. Y lo mismo hacemos con las empresas petrolíferas que están haciendo prospección. Es decir, hemos establecido en algunos casos relacionamientos entre empresas que están haciendo prospección y empresas que están en la Argentina. Esas empresas que están en la Argentina, le dijimos, o dejan de hacer prospección al norte de Malvinas o se van de la Argentina. Y han preferido lo primero. Es decir, dejaron de hacer prospección en Malvinas y se han quedado en Argentina. Y en esto vamos a ser muy rotundos, porque es muy común que haya relaciones entre una empresa que tiene un nombre diferente y empresas petroleras que están en la Argentina muy importantes. Dejo la segunda parte de su pregunta sobre la Antártida para el embajador Filmus. No, muy simple. Ayer se cumplieron 60 años, justo ayer fueron los 60 años del Tratado Antártico. El Tratado Antártico en el artículo 4 justamente resguarda los derechos de soberanía de los países que
lo demandan y que han sido algunos de ellos los 12 originarios del tratado. Así que tiene una regulación totalmente distinta respecto del tema de Malvinas y, como hemos señalado una y otra vez, hoy el canciller lo ha planteado en su discurso. El Reino Unido argumenta la pertenencia de Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur usurpadas a la Argentina como uno de los argumentos para su propia demanda respecto de soberanía en el continente antártico. Argentina está constitucionalmente y por sus leyes segura de su soberanía sobre la Antártida, sabe que el artículo 4 del Tratado Antártico lo resguarda. Confiamos y trabajamos fuertemente junto con nuestros hermanos chilenos para garantizar de que la Antártida sea un espacio de ciencia y de desarrollo y de preservación para las futuras generaciones. Así que no tiene una vinculación en lo legal respecto de la cuestión de Malvinas.